El cuenco, fortaleza del alma. El maestro estaba muy enfermo. En su lecho de muerte, mandó llamar a sus 3 discípulos para despedirse de ellos y ofrecerles una última enseñanza. A Pedro, el mayor de los 3, le dio su cuaderno de dibujo y unos lápices y le dijo: «Yo sé que tú sabrás qué debes hacer con esto y la importancia que ejerce la imaginación en tu futuro. No dejes nunca de perseguir tus deseos allí donde te lleven». A Juan, el mediano de los 3, le dio un libro con una cubierta de cuero y unas releídas y amarillentas páginas que permitían adivinar su valiosa antigüedad, y le dijo: «Yo sé que tú serás capaz de sacar los tesoros que este libro te ofrece. Hazlo con el fin de crecer en sabiduría y despertando tu desarrollo personal». Finalmente, dirigiéndose al más pequeño de los 3 discípulos, le dijo: «Joselito, acércame el cuenco azul que hay junto a la ventana». Y ofreciéndolo a su discípulo, le dijo: «Este es de todas mis pertenencias la más preciada. Quizás ahora no te lo parezca, pero yo lo llamo el cuenco fortaleza del alma. Te pido que lo cuides y que lo llenes de agua en la noche. Cuando tu imagen se refleje en el agua, te dará la respuesta a todas tus preguntas». Pocos minutos después, el maestro falleció y los 3 discípulos, sorprendidos y apenados, decidieron velar su cuerpo una noche más. Entre rezos y lágrimas, los 3 muchachos confesaron que no habían entendido nada de las últimas palabras del maestro y decidieron que lo más sensato era averiguar entre los 3 qué podían hacer con los objetos, al parecer tan valiosos, que el maestro les había cedido en su lecho de muerte. Y así lo hicieron. Los 3 muchachos se sentaron en círculo en la sala que solían meditar. En el centro pusieron todos los objetos y procuraron reproducir fielmente cada una de las palabras del maestro con el fin de poder entenderlas. Pedro exclamó: «Es un cuaderno», y dijo que persiguiera mis sueños. Juan interrumpió: «¿Y si dibujas tus deseos y te proyectas en conseguirlos?». Los muchachos se miraron los unos a los otros. Estaban bastante de acuerdo con ese primer análisis. El muchacho, que por ser el mayor se sentía preocupado y un tanto responsable por el sustento de los 3, ahora que el maestro no estaba, cogió el cuaderno y dibujó una mesa llena de frutas y comida, y se sumergió en una meditación profunda, intentando proyectar su deseo como algo ya existente. 3 horas después, llegó a la casa un viajero subido en un burro. Con grandes alforjas, el hombre le pidió a los muchachos si lo podían alojar esa noche, pues su animal estaba agotado y él se sentía mal después de haber sido picado por varias abejas en el camino. Los 3 muchachos dijeron que sí. «Pero no podemos darte nada de comer. Nuestra alacena está vacía», y explicaron sus circunstancias, a lo que el hombre respondió, sacando de las alforjas unas frutas, un queso y varias hogazas de pan, y poniéndolas sobre la mesa, dijo:
Este será mi pago por dormir bajo tejado esta noche, si a ustedes les parece bien. Y los tres muchachos se miraron los unos a los otros, seguros de que era fruto de las enseñanzas del maestro. Al día siguiente, los tres discípulos se levantaron muy temprano para dedicar sus primeras horas a la oración y a la meditación, como su maestro les había enseñado. Pero esta vez decidieron hacerlo con el resto de los objetos de los cuales aún no sabían sus enseñanzas. Poniéndolos en el centro, se los quedaron mirando un largo rato, hasta que Joselito exclamó: «Lo más importante de un libro son los tesoros que guarda en su interior. Yo creo que deberíamos leerlo». Juan lo tomó y, abriéndolo con cuidado, exclamó: «Es un libro de recetas». «¿Son recetas mágicas y conjuros?», preguntaron al unísono, asombrados. No, ¿qué va? Son recetas médicas», respondió el muchacho. «Aquí habla del poder curativo de todas las plantas y cómo utilizarlas para la sanación». «Me encanta, es muy valioso», dijo. Juan se levantó de inmediato, marchándose a un rincón a leer el libro con suma curiosidad. Joselito y Pedro se acercaron a la cocina a preparar el desayuno y a despertar a su huésped, que seguía dormido. Pero cuando fueron a verlo, se dieron cuenta de que estaba sudando. Parecía no estar nada bien. Tocaron su frente para corroborar su pensamiento y descubrieron que estaba ardiendo, por lo que se apresuraron a llamar a Juan. ¿Qué hacemos? Preguntaron nerviosos. Ayer comentó que le habían picado varias abejas. Quizás por eso tenga fiebre. Juan cogió su libro y buscó una receta para las picadas y pidió a sus compañeros que salieran al campo a buscar una planta que nacía en la orilla del río. Era muy potente en la desintoxicación y la inflamación. En un mortero picó la planta mezclada con aceite y clavo de olor y le pusieron un ungüento en las picadas que aparecen inflamadas y rojizas en su brazo derecho. 2 horas más tarde, el hombre estaba mejor y la fiebre estaba bajando, por lo que los muchachos respiraron aliviados. En ese instante, Juan se dio cuenta de que las palabras del maestro, la sabiduría y el desarrollo personal está en los tesoros que esconden los libros en su interior. Los 3 muchachos estaban muy contentos con las enseñanzas de su maestro, pero aún se sentían tristes por su pérdida, sobre todo Joselito. Para él había sido como un padre, ya que nunca conoció al suyo, y desde muy pequeño vivió con el maestro después de que su madre lo abandonara. Al día siguiente, el viajero ya se había recuperado del todo y estaba tan contento y agradecido que les dejó la mitad de la carga que llevaba en las alforjas: comida, semillas para la siembra y una bolsa de monedas. Con eso podían subsistir un mes más, pensó Pedro. Juan se acercó al Benjamín del grupo y preguntó: ¿Estás bien? Te veo triste. No es nada, respondió el muchacho. Solo que quiero que no nos separemos. Ahora que el maestro no está, no tenéis la obligación de cargar conmigo, dijo bajando la mirada mientras se secaba las lágrimas con la manga. Pedro, que oyó la conversación, dijo: «Pero bueno, ¿tú crees que el maestro aprobaría ese comportamiento? No es lo que él nos ha enseñado. Él siempre nos enseñó
que éramos hermanos, y como hermanos seguiremos así. Así que deja de pensar tonterías. Nuestra prioridad es cómo averiguar las enseñanzas que esconde tu cuenco. Claro, claro, respondió el muchacho, intentando desechar esas locas ideas de su cabeza. Las palabras del maestro fueron que debía llenar el cuenco con agua en la noche, y cuando se reflejara mi rostro en ella, se daría la respuesta a todas mis preguntas. Probémoslo, dijeron todos impacientes. Joselito tomó su cuenco, lo llevó al río y lo llenó de agua, colocándolo al lado de la ventana. Esperaron a que anocheciera y el muchacho se asomó tímidamente y vio que alrededor de su rostro una brillante luz envolvía su imagen. Era tan hermosa e intensa que apenas podía gesticular palabra para hacer su pregunta. Estaba tan asombrado e impactado por el acontecimiento que sin pensar dijo: ¿cuál es el cometido que tenemos los tres en esta vida? De repente, una voz poderosa y contundente retumbó en su interior, diciendo: vuestro cometido es el que os ha traído hasta aquí. Enseñar a los demás lo que habéis aprendido y lo que seguiréis aprendiendo durante toda la vida. El maestro puso la semilla en vuestro interior y vosotros tenéis el deber de alimentarla y de hidratarla para que crezca sana y saludable. Y esa misma semilla es la que plantaréis en el interior de vuestros discípulos para que caminen por el mundo respetando y amando a sus semejantes. Esa voz le dio la fortaleza que necesitaba. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.